El volante se sentía frío bajo mis palmas, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del viejo Mercedes, sino con el hielo que se había instalado en mi pecho. Eran las 11 de la noche, y la carretera 57, la que va a Matehuala, era una cinta de asfalto solitaria, tragada por la oscuridad del semidesierto. Me llamo Soledad, y a mis 68 años, estaba haciendo el viaje más difícil de mi vida, huyendo de la ruina que mi propio hijo había traído a nuestro hogar. Arturo, mi difunto esposo, siempre dijo que yo era la roca de la familia. Mientras tú estés firme, Soledad, la marea no nos tumba, me decía, besándome la frente. Pero esa noche, la roca estaba a punto de quebrarse. La herencia de Arturo, el trabajo de toda su vida, se había esfumado en menos de un año. Mateo, nuestro único hijo, cegado por los sueños de grandeza que le susurraba su esposa, Lucía, lo había invertido todo en negocios turbios, en promesas de duplicar el capital en 6 meses. «Mamá, vamos a tener un restaurante en Polanco, el más exclusivo», me dijo hace un año, sus ojos brillando con una ambición que yo no reconocía. Lucía ya está viendo los menús con un chef privado. Yo le advertí. Le dije que el dinero fácil cobra intereses altos, no en el banco sino en el alma, pero no me escuchó. Ahora todo estaba perdido. El banco había embargado la casa de Querétaro, las cuentas estaban congeladas, y Mateo estaba escondido, amenazado por gente peligrosa a la que le debía más de lo que jamás podríamos pagar. Yo conducía hacia el norte, a la antigua casa de mis padres en Real de 14, lo único que nos quedaba, llevando conmigo las pocas joyas de la familia y los últimos ahorros que había logrado esconder. Mi plan era venderlas, conseguir algo de lana y quizás negociar la seguridad de mi hijo. Estaba agotada. El estrés de las últimas semanas me pesaba en los párpados. Decidí parar en el parador del trailero, un lugar legendario en la carretera, abierto 24 horas, un oasis de luz neón y olor a café de olla en medio de la nada. Estacioné el Mercedes, un modelo de hace 15 años, pero impecable. Arturo lo amaba. Al bajar el aire golpeó mi cara. Olía a diésel y a tierra seca. Entré. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de hombres robustos en una mesa, y otro, solo, en la barra. Era un hombre mayor, quizás de mi edad, con la cara surcada por 1000 caminos. Tenía una mirada tranquila y un bigote cano que le daba un aire de dignidad. Pedí un café negro y un pan dulce. El hombre de la barra me miró de reojo. «Noche pesada para manejar sola, señora», dijo con un acento norteño, rasposo pero amable. Asentí, sin ganas de conversar. «A veces no queda de otra», respondí, sorbiendo el café hirviendo. Él sonrió levemente. «Soy Anselmo. Llevo 40 años en esta ruta. La conozco como la palma de mi mano». Hubo un silencio, solo roto por el zumbido de los refrigeradores. «Se le ve preocupada», continuó Anselmo. «Y va hacia el tramo más feo». El silencio. Yo lo miré, esta vez con más atención. Había algo en su voz, una gravedad que me puso alerta. «Solo voy a Matehuala», mentí. Él negó lentamente. «Escúcheme bien. No sé a qué va, ni me importa, pero si algo valora de su vida o de lo que lleva en ese coche, haga lo que haga. No se frene en el kilómetro 66, ni aunque crea que atropelló a alguien, ni aunque le avienten piedras, ni aunque vea luces de policía. Usted no frene». Me quedé helada. «¿Por qué? ¿Qué hay ahí?» «Hay una trampa, señora», dijo, bajando la voz. «Mire, los rateros comunes son una cosa. Te asaltan, te quitan la cartera y se van. Pero lo del 66 es diferente. Es gente, organizada. Saben a quién esperar. Ponen algo en el camino. Llantas ponchadas, aceite. O a veces, es más simple. A veces te sabotean antes». Sentí que el café me quemaba el estómago. Recordé al muchacho que me había puesto gasolina en la última estación. Me había parecido demasiado servicial, insistiendo en revisar el aceite. «¿Sabotear?», susurré. «Usted trae un buen carro», dijo Anselmo, mirando por la ventana hacia mi Mercedes. «No es nuevo, pero es de los buenos. Llama la atención. Esa gente busca carros así, o gente que parece que tiene algo que perder. Y en el 66, la señal del celular se muere.
Es un punto ciego. Perfecto para ellos. Si se detiene, está perdida. Le van a sacar hasta el alma. Sus palabras resonaron con una verdad aterradora. ¿Y la Guardia Nacional? ¿La policía? Anselmo soltó una risita seca. Digamos que a esa hora están muy ocupados en otro lado. O quizás, digamos que el kilómetro 66 paga bien la vista gorda. Se terminó su café de un trago. Yo ya me voy. Mi tráiler me espera. Solo cuídese. Si el carro le falla, trate de llegar al 67. Si el carro se le muere justo en el 66, que Dios la agarre confesada. Pero sobre todo no confíe en nadie que le ofrezca ayuda ahí. Nadie. Se levantó, dejó unos billetes en la barra y caminó hacia la salida. Se detuvo en la puerta y me miró una última vez. Acuérdese, pase lo que pase, no frene. Salió, y el sonido de un motor diésel cobrando vida llenó el silencio. Me quedé sola en la barra, temblando. El kilómetro 66. Estaba a unos 20 minutos de allí. Pagué mi cuenta y regresé al coche. Mi mente, que había estado nublada por la tristeza y la desesperación, ahora estaba aguda, enfocada. El miedo es un maestro cruel, pero efectivo. Recordé los principios de Arturo, los que había leído en esos libros de Napoleon Hill, que tanto le gustaban. Cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. ¿Cuál era la semilla aquí? La advertencia de Anselmo. El conocimiento. Arranqué el motor. El Mercedes ronroneó suavemente. Revisé los seguros de las puertas. Estaban puestos. Metí mi bolso donde llevaba las joyas y el dinero debajo de mi asiento. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara. Tenía un plan. Si algo pasaba, no sería una víctima pasiva. Arturo me había enseñado a pelear, no con los puños, sino con la cabeza. La carretera me tragó de nuevo. Vi los letreros pasar. KM 60. Calómeter 62. La música clásica que solía calmarme ahora me parecía un requiem. Calómeter 64. La señal de mi celular, como predijo Anselmo, se fue. Una barra, 0 barras. Estaba sola. KM 65. Contuve la respiración. Mis manos se aferraban al volante. Y entonces, justo cuando el poste blanco que marcaba el inicio del kilómetro 66 apareció bajo la luz de mis faros, sentí una vibración. Un sonido sordo. Clac, clac, clac. Vino de la llanta delantera derecha. El coche empezó a jalonearse. No, por favor, no, supliqué en voz baja. Había sido el muchacho de la gasolinera. Había aflojado las tuercas. Era una ponchadura. El coche se volvía incontrolable. Traté de seguir, de llegar al 67 como dijo Anselmo, pero el volante vibraba con violencia. El neumático se estaba deshaciendo. Pisar el freno era inevitable. Tuve que hacerlo. El Mercedes se detuvo con un quejido metálico, justo a la mitad de la nada, bajo un cielo sin estrellas. El poste a mi lado decía, KM 66. El silencio que cayó sobre el coche fue más ensordecedor que cualquier ruido. Apagué las luces de inmediato. Mi primer instinto fue la parálisis total. El aviso de Anselmo retumbaba en mi cabeza. Si el carro se le muere justo en el 66, que Dios la agarre confesada. Me encogí en el asiento, tratando de hacerme invisible, aunque sabía que era inútil. Habían saboteado el coche. Sabían que estaba allí. Esto no era un asalto al azar. Era una cacería. Mi mente corrió a 1000 por hora, repasando mis opciones. ¿Salir y correr? ¿A dónde? Al desierto, en la oscuridad, a mis 68 años. ¿Sería un suicidio? ¿Quedarme y esperar? Era entregarme. No. Tenía que pensar. Arturo siempre decía, la mente es tu única arma real. Define tu objetivo y no te desvíes. Mi objetivo era simple. Sobrevivir. Sobrevivir y proteger lo poco que me quedaba para salvar a Mateo. Respiré hondo, tratando de calmar el tamborileo en mi pecho. Recordé la bolsa bajo el asiento, las joyas de mi madre, el reloj de oro de Arturo, el fajo de dólares que había sacado de la caja de seguridad. Era todo lo que tenía. El miedo se transformó en una ira fría. La ira contra Mateo por su estupidez, contra Lucía por su avaricia, y ahora, contra estos depredadores de la carretera. Pasaron quizás 5 minutos que parecieron 5 años. Entonces, las vi. Luces.
Un par de faros potentes que se acercaban por detrás. No era un tráiler. La luz era más baja, más ancha. Una camioneta. Una Lobo negra, de esas que imponen respeto y miedo. Disminuyó la velocidad y se detuvo unos 20 metros detrás de mí. Las luces altas me cegaron a través del retrovisor. Luego se apagaron, y la camioneta avanzó lentamente, hasta detenerse paralela a mi puerta. Bajaron el vidrio polarizado. Pude ver a dos hombres. El que conducía era joven, con una gorra de béisbol. El copiloto era mayor, de rostro duro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches, jefecita», dijo el copiloto, su voz falsamente amable. «¿Problemitas? Qué peligro andar sola a estas horas». No respondí. Me quedé inmóvil, mirándolos fijamente. «No muerdo, señora. Solo queremos ayudar», continuó. «Se le ponchó la llanta, ¿verdad? Qué mala suerte. Justo aquí, donde no hay ni un alma». El joven conductor soltó una risita. «Mala suerte de a madre», dijo. «Bájese, señora. Le ayudamos a cambiarla. Usted no se ensucie esas manos». La trampa estaba puesta. Sabía que si abría esa puerta, todo habría terminado. «Gracias, pero estoy bien», dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. «Mi esposo viene en camino. Ya le avisé». El hombre mayor, el líder, borró la sonrisa. «Ah, ¿sí? Qué raro. Porque aquí no hay señal ni para rezar. No nos quiera ver la cara, señora. Sabemos que viene sola». Sabían. Por supuesto que sabían. Me habían estado siguiendo. O peor, Mateo les había dicho. Ese pensamiento me heló la sangre más que la noche misma. ¿Sería capaz de entregar a su propia madre? «Mire, vamos a hacer esto fácil», dijo el líder, perdiendo la paciencia. «Nos da la bolsa que trae, las joyas y lo que tenga en la cajuela. Y a lo mejor, solo a lo mejor la dejamos ir. Si nos hace batallar, pues nos vamos a tener que llevar el coche también. Y a usted de paseo». «No tengo nada». Mentí. «Soy una mujer vieja. Voy a ver a mi hermana. Solo traigo ropa». El líder suspiró como si estuviera decepcionado de mi falta de cooperación. «Sopilote», le dijo al conductor. «Bájate y rompe el vidrio. Sácala». El joven, sopilote, apagó el motor de la camioneta y abrió la puerta. En ese instante, supe que tenía segundos. Miré mi bolso. No era un Chanel ni un Gucci. Era una bolsa de cuero vieja, pero de buena marca. Un regalo de Arturo de un viaje a Italia. Pero debajo del asiento estaba mi salvación. No las joyas. El otro objeto. El teléfono satelital de Arturo. Arturo era geólogo. Cuando salía a la sierra, llevaba un teléfono satelital viejo pero funcional. Yo lo había empacado por si acaso. Por si llegaba a Real de 14 y no había línea. Era mi única carta. Mientras Sopilote rodeaba la camioneta, saqué el teléfono. Era un armatoste, pero se encendió con un pitido. El líder, del otro lado, me miraba con burla, esperando el espectáculo. «Ábrele o le rompo el vidrio, vieja», gritó Sopilote, golpeando mi ventana. Encendí el teléfono. Marcaba, buscando satélite. «1», gritó Sopilote. El teléfono pitó. «Conectado». Marqué el 911. Lo sabía, era inútil. La policía local probablemente estaba comprada, como dijo Anselmo. Pero no era mi plan. 2. Puse el teléfono en altavoz, justo cuando Sopilote levantaba algo metálico para romper el vidrio. Una voz de operadora sonó, metálica y clara en la noche. 911. ¿Cuál es su emergencia? «¡Alto!», grité. Sopilote se detuvo, confundido. El líder en la camioneta se enderezó, su rostro perdiendo el color. «¿Qué demonios?», masculló. «Estoy en el kilómetro 66 de la carretera 57», dije al teléfono, mi voz alta y clara. «Una camioneta Lobo negra. Placas. No las veo, me está bloqueando. 2 hombres armados intentan sacarme de mi coche. Mi nombre es Soledad Rivera de Treviño». El líder reaccionó. «Es un truco, idiota, rómpelo», le gritó a Sopilote. «Mi ubicación está siendo rastreada por GPS satelital». Mentí. «La llamada se está grabando. Soy la esposa de Arturo Treviño. Si algo me pasa, la información se envía directamente a la Marina y a la DEA. Mi esposo tenía negocios con compañías en Houston». Mencioné Houston a propósito. Sabía que esa palabra era un detonante. Texas, DEA, negocios grandes.
Era un farol monumental, basado en una verdad a medias. Arturo había trabajado con tejanos, pero en geología, nada ilegal. Sopilote miró a su jefe, indeciso. El líder me miraba ahora de otra forma, no con burla, sino con cálculo. El miedo había cambiado de bando. «Cuelgue ese teléfono, señora», dijo. Su voz ahora era un gruñido bajo. «No sé qué juego esté jugando, pero no le va a gustar cómo termina». «No estoy jugando», repliqué, aferrándome al teléfono. «Ustedes trabajan para Pascual, ¿verdad? El hombre al que mi hijo le debe dinero». El silencio que siguió fue mi respuesta. Había acertado. Esto no era un asalto. Era un cobro. Querían secuestrarme para presionar a Mateo. O peor, para eliminar el problema de raíz. Pascual es un idiota si cree que asustándome va a conseguir su dinero, dije, sintiendo una oleada de adrenalina. El dinero de mi esposo no está en México. Está en inversiones fuera del país. Si yo no doy la autorización, nadie toca un centavo. Ni Mateo, ni Pascual, ni nadie. El líder me escrutó. Puras mentiras. El mocoso ese cantó todo. Dijo que usted iba a Real de 14 a vender las últimas joyas. Dijo que lo traía todo en el coche. Sentí un dolor agudo en el pecho, más fuerte que el miedo. Mateo. Mi Mateo. Él me había entregado. Les dijo mi ruta, mi coche, mi destino. Me había usado de carnada. La advertencia de Anselmo no era solo sobre el kilómetro 66, era sobre la traición que me había llevado hasta allí. La desesperación de mi hijo lo había convertido en un monstruo. La revelación me dejó sin aliento, pero también me dio una claridad terrible. Ya no estaba luchando por Mateo, estaba luchando por mí, por la memoria de Arturo. Mateo no sabe nada. Escupí, mi voz llena de un desprecio que me sorprendió a mí misma. Mateo es un tonto que se dejó deslumbrar por una vida de lujos, por una mujer que quería bolsos Chanel y fiestas en mansiones. El dinero real, el dinero de Arturo, está protegido, y solo yo tengo la llave. Mátame, y Pascual no verá un peso. Déjame ir, y quizás podamos negociar. El líder, a quien Sopilote había llamado Coyote, me miró fijamente. Podía ver su mente trabajando. Había pasado de ser una presa fácil a ser un problema complicado. Un problema con un teléfono satelital y supuestos contactos en Houston. «Baja el arma, Sopilote», ordenó Coyote. «Súbete a la camioneta». El joven obedeció, desconcertado. Coyote no me quitaba los ojos de encima. «Vas a venir con nosotros. A la buena o a la mala. Pero sin escándalo. Vamos a hablar con Pascual. Él decidirá qué hacer contigo y con tu teléfono». Mi corazón se hundió. El farol había funcionado a medias. No me iban a matar allí mismo, pero me iban a llevar. Y una vez en manos de Pascual, mi suerte estaba echada. «No voy a ir a ningún lado», dije. «Y será mejor que se vayan. La Guardia Nacional no tarda. Envié la alerta antes de que se pararan». «Mentiras», dijo Coyote, pero había una sombra de duda en su voz. Y entonces, en el espejo retrovisor, vi algo que me heló y me dio esperanza al mismo tiempo. Unas luces inmensas, altas, un tráiler, un doble remolque que venía lento pero seguro por el carril. Era enorme, y mientras se acercaba, vi la silueta familiar en el techo de la cabina. Era el tráiler de Anselmo. El corazón me dio un vuelco. Anselmo había vuelto. O quizás nunca se había ido. El tráiler de Anselmo no pasó de largo. Redujo la velocidad, sus frenos de aire soltando un siseo atronador que rompió la tensión de la noche. Las luces del camarote iluminaron mi Mercedes y la Lobo Negra, bañándonos en una luz casi teatral. El tráiler se detuvo justo detrás de la camioneta de los Coyotes, bloqueándoles la retirada. Era una pared de metal. Anselmo no bajó, no tocó el claxon. Simplemente se quedó allí, su motor rugiendo en ralentí, un gigante dormido pero amenazante. Coyote y Sopilote se pusieron visiblemente nerviosos. Un coche sedán es una víctima. Un trailero de doble remolque en su territorio es un problema mayúsculo. Los traileros tienen sus propios códigos, y meterse con uno puede significar cerrar la carretera por horas. ¿Quién diablos es ese?, masculló Sopilote mirando por el retrovisor de la Lobo. «No importa», dijo Coyote, aunque su voz había perdido toda la arrogancia. «Es solo un pinche trailero». Pero su mano se aferró más fuerte a la pistola que llevaba en el cinturón.
Yo vi mi oportunidad. Era ahora o nunca. Es mi seguro, dije, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Se llama Anselmo. Es el rey de esta carretera. Sabe que estoy aquí. Sabe quiénes son ustedes. Y si no me muevo en los próximos 2 minutos, tiene órdenes de llamar a su compañía y reportar un secuestro. Y créanme, la Marina les hace más caso a los transportistas que a una vieja con un teléfono satelital. Era otro farol, pero estaba tejido con la verdad de la presencia de Anselmo. Coyote me miró, luego al tráiler, luego a mí. Estaba atrapado. El escenario había cambiado. Ya no era un lugar solitario y secreto. Era un enfrentamiento. Señora, dijo Coyote tratando de recuperar el control, usted se está metiendo en problemas muy grandes. Este no es su pleito. Se convirtió en mi pleito en el momento en que mi hijo me traicionó y ustedes sabotearon mi coche. Respondí, mi voz helada. Ahora tienen 2 opciones. Opción 1. Empiezan a disparar. Matan a una viuda de 68 años y a un trailero respetado. Y entonces todo el peso de la ley y de los transportistas caerá sobre ustedes. Y sobre Pascual. Dudo que duren una semana. Hice una pausa, dejando que las palabras penetraran. Opción 2. Me ayudan a cambiar la llanta. Me escoltan hasta el próximo parador seguro. Y yo consideraré hablar con Pascual, pero bajo mis términos. No como una rehén, sino como la dueña del dinero que él quiere. Sopilote miró a Coyote, incrédulo. Jefe, ¿vamos a hacer de mecánicos? Coyote lo fulminó con la mirada. Estaba pensando rápido. Podía ver la lucha interna en su rostro. Era un matón, sí, pero no era estúpido. Sabía cuándo una operación había salido mal. La llegada de Anselmo había desequilibrado la balanza. Tienes agallas, vieja, dijo Coyote casi con admiración. Está bien, te vamos a cambiar la llanta. Pero que te quede claro, esto no se acaba aquí. Pascual va a querer hablar contigo. ¿Y si nos chamaqueaste? Si eso del teléfono y los gringos es puro cuento. No es cuento que el dinero está fuera de su alcance sin mí, lo interrumpí. Y cada minuto que perdemos aquí, más riesgo corren ustedes. O van a esperar a que pase otro tráiler. Coyote apretó la mandíbula. Sopilote, bájate. Trae la herramienta y la llanta de refacción de la señora. Rápido. Sopilote obedeció de mala gana. Abrió mi cajuela. Yo no me moví del asiento del conductor, manteniendo el teléfono satelital visible en mi mano. El joven trabajó con una furia contenida, aflojando las tuercas saboteadas, levantando el coche con el gato, cambiando la llanta ponchada por la de repuesto, todo bajo la luz vigilante de los faros de Anselmo. Coyote nunca bajó de su camioneta. Se quedó observándome, su rostro una máscara de frustración. El plan, tan cuidadosamente trazado, se había derrumbado. Habían subestimado a la presa. Mientras Sopilote trabajaba, mi mente repasaba la traición de Mateo. El dolor era profundo, una herida abierta. Me había entregado. Había puesto en riesgo mi vida por dinero. ¿Cómo se recupera una madre de eso? ¿Cómo se puede seguir amando a un hijo que ha caído tan bajo? La respuesta que me llegó fue dura. El amor no era el problema. El amor seguía ahí, inmenso y doloroso. El problema era la confianza, el respeto. Mateo había roto algo más que la ley. Había roto el pacto sagrado entre madre e hijo. Y yo, Soledad, tenía que decidir qué hacer con los pedazos. Ya está, gruñó Sopilote arrojando la llanta ponchada a la cajuela y cerrándola de un golpe. Vámonos, jefe. Coyote asintió. Adelante, señora. Conduzca. La vamos a seguir hasta el parador La Estrella. No intente ninguna gracia. Ustedes primero, ordené. No voy a darles la espalda. Coyote sonrió con desdén, pero obedeció. La lobo negra avanzó, y yo la seguí. Miré por el retrovisor. El tráiler de Anselmo seguía allí, inmóvil. Esperó a que yo avanzara unos 100 metros y entonces, sus luces se movieron. Nos estaba siguiendo, como un ángel guardián hecho de diésel y acero. El resto del kilómetro 66 pasó sin incidentes. Al llegar al 67, mi teléfono celular normal cobró vida de repente, pitando con mensajes atrasados. La señal había vuelto. El viaje de 10 minutos hasta el parador, La Estrella, fue el más largo de mi vida. La lobo negra iba delante, y el tráiler de Anselmo detrás.
Era una procesión surrealista. Llegamos a la luz brillante de la gasolinera y el restaurante. La Lobo se estacionó en la zona más oscura. Yo me detuve justo enfrente de la entrada principal, bajo las luces y cerca de otros coches. Anselmo estacionó su tráiler en la zona de carga, pero en un lugar desde donde podía ver perfectamente mi coche. Coyote bajó de la camioneta y caminó hacia mí. Yo bajé el vidrio solo unos centímetros. «Aquí está, señora», dijo. «Cumplimos. Ahora deme un número. ¿Cómo la contacta Pascual?» Yo había estado pensando en eso. Darles mi número era volver a ser su presa. Necesitaba mantener el control. «No, yo contacto a Pascual», dije. «Dile que Soledad Rivera de Treviño quiere hablar. Que esté en el restaurante La Virreina, en San Luis Potosí, mañana al mediodía. Solo. Si veo a alguno de ustedes dos, o a cualquier hombre armado, me voy. Y él puede despedirse de su dinero para siempre». Coyote me miró con incredulidad. ¿Y cree que va a aceptar? ¿Una vieja dándole órdenes? «Dile exactamente lo que pasó esta noche», respondí. «Dile que el kilómetro 66 ya no es seguro para sus juegos. Dile que su plan falló. Y dile que la mujer que casi atrapan tiene un teléfono satelital y un amigo trailero muy grande. Si es inteligente, querrá saber qué le ofrezco. Si es estúpido, que mande a sus perros a buscarme. Pero yo ya no estaré aquí. Y el dinero estará bloqueado permanentemente. Una llamada a mi tarjeta Black Internacional, y se congela todo». Usé la jerga que Lucía siempre usaba. Tarjeta Black. El símbolo de un poder financiero que ellos codiciaban. Coyote me sostuvo la mirada. «Estás jugando con fuego, Soledad». «Yo soy el fuego ahora», le respondí. Se dio la vuelta sin decir más y subió a su camioneta. Desaparecieron en la carretera. Me quedé temblando, la adrenalina abandonando mi cuerpo de golpe, dejándome exhausta. Apoyé la cabeza en el volante, las lágrimas finalmente corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de miedo, sino de una profunda y amarga tristeza. «Mateo, mi niño, ¿en qué te convertiste?» Unos golpes suaves en la ventana me hicieron sobresaltar. Era Anselmo. Su rostro arrugado me miraba con una preocupación paternal. Bajé el vidrio. «Se lo dije, señora», dijo con suavidad. «Ese kilómetro está maldito, pero no por fantasmas, por hombres peores que cualquier espanto». Usted me salvó, don Anselmo», susurré, mi voz rota. Volvió por mí. Nunca me fui. Cuando la vi en el parador, vi la mirada de mi hermana cuando su marido la dejó en la ruina. Vi ese miedo que se disfraza de prisa. Y luego vi al muchacho de la gasolinera, al que le dicen el tuercas. Lo vi rondando su carro. Sabía que la habían marcado. El 66 es su trampa favorita. Aflojan algo. Y justo ahí, donde no hay señal, el carro falla. «Usted sabía que iban a sabotearme», dije comprendiendo. Y me dejó ir. «Tenía que hacerlo», dijo él. «Si me quedaba pegado a usted no se hubieran mostrado. Se hubieran esperado a otro momento. Y yo no habría podido ayudarla. Tenía que dejar que la trampa se cerrara, para poder atrapar al trampero. Me quedé a 1 kilómetro de distancia, con las luces apagadas esperando. Cuando vi que se detuvo y la Lobo se le emparejó, supe que era el momento. Su sabiduría era la de la carretera. Dura, práctica, pero increíblemente leal. «No sé cómo pagarle, don Anselmo», dije, buscando mi bolso. «No, señora», me detuvo con un gesto. «Guarde su dinero que parece que lo va a necesitar. La vida en la carretera es así. Hoy por usted, mañana por mí. El favor se paga al siguiente que lo necesite». Me ofreció una botella de agua de su cabina. «Ahora, ¿está bien? ¿Puede seguir?» Asentí. «Tengo que seguir. Tengo que arreglar un asunto en San Luis». «Pascual», dijo él sin preguntar. Asentí de nuevo. «Es un pez gordo en esas aguas, señora. Tenga mucho cuidado. Es más peligroso que esos 2 coyotes». «Lo sé», respondí. «Pero ahora sé cómo pelear. Usted me enseñó, y ellos también». Anselmo me miró con respeto. «Uca madre fuerte vale más que un ejército. Vaya con Dios, Soledad. Y si vuelve a pasar por aquí, el café va por mi cuenta. Que Dios lo bendiga, Anselmo. 1000 gracias». Él asintió. Se dio la vuelta y caminó hacia su tráiler. Vi cómo esa montaña de metal se ponía en marcha y se perdía en la noche, esta vez en la dirección opuesta.
Me quedé sola de nuevo, pero ya no era la misma mujer que había parado en el kilómetro 66. La soledad que había frenado era una víctima asustada. La soledad que ahora arrancaba el coche era una negociadora, una guerrera. El plan original de huir a Real de 14 estaba muerto. La traición de Mateo lo había cambiado todo. Ahora el plan era la confrontación. Conduje el resto de la noche, mi mente trabajando febrilmente. Ya no se trataba de salvar a Mateo de sus deudores. Se trataba de salvarlo de sí mismo y de salvar el legado de Arturo de las manos de Pascual. Llegué a San Luis Potosí al amanecer. Me registré en un hotel discreto, lejos del centro, pero limpio. Dormí 3 horas, un sueño pesado y sin sueños. Al despertar, me di un baño largo y me puse el mejor vestido que traía, uno sencillo, pero elegante. Me miré al espejo. Las arrugas estaban allí, la tristeza en mis ojos también, pero había algo nuevo, una dureza de acero. Era la viva imagen de mi abuela, una mujer que había sobrevivido a la revolución. Arturo solía decir que yo tenía determinación de fuego. Era hora de usarla. A las 11:30 tomé un taxi a La Virreina. Era un restaurante caro, de manteles largos, el tipo de lugar que a Lucía le habría encantado. El tipo de lugar donde se cierran negocios sucios con sonrisas educadas. Llegué puntual. El maître me saludó. Tengo una reservación a nombre de Pascual, dije. El hombre asintió sin sorpresa. El señor la espera por aquí. Me guió a un salón privado al fondo. La puerta se abrió. Adentro, en una mesa para 4, estaba sentado un solo hombre. No era un matón como Coyote. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro, pero de corte anticuado. Tenía el cabello engominado y un anillo de oro grueso en el meñique. Me miró con ojos fríos y calculadores. Señora Treviño, dijo, sin levantarse. Pascual Domínguez para servirle. Qué gusto que haya aceptado mi invitación. No fue una invitación, señor Domínguez, respondí sentándome frente a él. Fue una emboscada fallida, y no estoy aquí para aceptar nada. Estoy aquí para decirle cómo van a ser las cosas. La partida de ajedrez había comenzado. Pascual Domínguez arqueó una ceja, una mezcla de diversión y sorpresa en su rostro pulido. Mis muchachos me contaron una historia muy colorida, dijo, sirviéndose un vaso de agua mineral. ¿Un teléfono satelital? ¿La DEA? ¿Amigos traileros? Es usted una novelista, señora Soledad. Dejó la botella sobre el mantel blanco con un golpe seco. Pero yo no estoy para cuentos. Estoy para hablar de negocios. Su hijo, Mateo, me debe una cantidad considerable. Una cantidad que crece cada día con intereses. Mi hijo es un tonto, dije, mi voz tranquila. Un tonto que usted y su gente desplumaron fácilmente. Pero el dinero de Mateo y el dinero de mi esposo son dos cosas muy distintas. Usted fue tras el dinero equivocado. Pascual se reclinó en su silla. El dinero de la herencia de su esposo, que Mateo puso como garantía, es lo que me interesa. La casa de Querétaro, los terrenos. La casa está embargada por el banco, usted lo sabe. Los terrenos no valen ni la mitad de lo que Mateo le debe. Lo interrumpí. Usted sabe que la verdadera fortuna de Arturo Treviño no estaba en propiedades en México. Estaba en el extranjero, inversiones que yo manejo desde su muerte. Era el mismo farol que había usado con Coyote, pero necesitaba que fuera más creíble. Arturo era un hombre precavido. Sabía que el país es inestable. Aseguró nuestro futuro en lugares donde gente como usted no puede llegar. Cuentas en Houston, fondos de inversión en Suiza, lugares que solo responden a mi firma y mi voz. Pascual entrecerró los ojos. Si eso fuera cierto, ¿por qué su hijo estaba tan desesperado? ¿Por qué andaba pidiendo prestado? Porque yo le cerré la llave. Mentí sin titubear. Cuando vi cómo su esposa, Lucía, lo estaba llevando a la ruina, cómo gastaban en lujos absurdos, en coches BMW último modelo y en sueños de restaurantes en Polanco, congelé todo. Mateo acudió a usted porque era su última opción. Pensó que podía ganar rápido y pagarme antes de que yo me diera cuenta. Falló. Mi retrato de la situación era tan plausible que Pascual comenzó a dudar. Vio la posibilidad de un premio mucho mayor que la deuda de Mateo. «Entonces, ¿qué me ofrece, Soledad?», preguntó, su tono cambiando de amenazante a conspirador.
Usted quiere su dinero. Y yo quiero que deje a mi hijo en paz. Permanentemente. La deuda es la deuda, dijo él. Pero estoy dispuesto a escuchar. ¿Cuánto vale la paz de Mateo? Vale esto, dije, y saqué un papel de mi bolso. Era un estado de cuenta de una vieja inversión de Arturo en Texas, una que yo creía perdida, pero que recientemente había empezado a dar mínimos dividendos. El número, sin embargo, parecía impresionante si no se leía la letra pequeña. Esto es solo una de las cuentas. Como ve, el valor es sustancial, mucho más de lo que Mateo le debe. Pascual tomó el papel. Sus ojos recorrieron las cifras. Vi un destello de codicia. Pero tiene un problema. Continué. Esta cuenta, como todas las demás, está protegida por un fideicomiso. Solo yo puedo moverla. Y si algo me pasa, si muero de forma accidental, la cuenta se congela por 20 años y pasa directamente a la caridad en Estados Unidos. Usted no vería un centavo. Mateo tampoco. Un mecanismo de mujer prevenida, sonrió Pascual. Me gusta. Así que aquí está mi oferta, dije, inclinándome hacia adelante. Usted me entrega el pagaré firmado por Mateo. Me entrega cualquier evidencia que tenga contra él. Y borra la deuda. A cambio yo le transfiero el monto exacto de lo que él le debía. Sin intereses. Tomo el control de la deuda de mi hijo. Él me deberá a mí, no a usted. Pascual soltó una carcajada. Pero qué generosa. ¿Y por qué haría yo eso? Los intereses son mi negocio. Y además, tengo a su hijo. Puedo hacer que pague con trabajo. O con dolor. Porque si no acepta, mi voz bajó a un susurro helado. Yo desaparezco. Me voy a Houston esta misma tarde. Activo la cláusula de amenaza de vida del fideicomiso. Y usted se queda sin nada, con un pagaré sin fondos de un hombre quebrado. Y además ¿qué? Retó él. Además, le contaré a mis nuevos amigos de la carretera Los Coyotes sobre esta cuenta. Les diré que usted sabía de ella y trató de sacarlos del juego. Les ofreceré a ellos un porcentaje si lo convencen a usted de dejarme en paz. Anoche demostraron ser ambiciosos. Creo que el Coyote estaría feliz de cambiar de jefe por una suma así. La cara de Pascual se ensombreció. Había tocado un nervio. La traición era un lenguaje que él entendía perfectamente. Sugerir que yo podía volver a sus propios hombres en su contra era un golpe maestro. Sabía que no podía confiar en la lealtad de gente como Coyote si había más dinero en juego. «Es usted una víbora, señora», dijo con un respeto agrio. «Lo aprendí anoche, en el kilómetro 66», respondí. Hubo un largo silencio. Pascual calculaba. Podía aceptar una ganancia segura ahora, o arriesgarse a perderlo todo por avaricia. «El monto total», dijo finalmente. «Con intereses. No le perdono un centavo». «El monto principal», repliqué yo. «Los intereses fueron el costo de su estupidez al enviar a esos dos incompetentes a asustarme. ¿Es eso? ¿O nada?» Pascual me miró fijamente. Sabía que yo no iba a ceder. «Trato hecho», dijo. «Pero la transferencia se hace ahora, aquí, y quiero ver el pagaré en esta mesa». Llamó a un mesero. «Traiga la terminal. Y dígale a mi chofer que traiga mi maletín». 10 minutos después, el maletín estaba sobre la mesa. Pascual sacó un fajo de papeles. El pagaré firmado por Mateo. Lo puso frente a mí. Yo saqué mi teléfono y la tarjeta de la cuenta de Texas. Hice la transferencia internacional. Fue doloroso. Era casi todo lo que quedaba de esa inversión. Pero el precio de la libertad de mi familia no tenía cifra. «Está hecho», dije, mostrándole la confirmación. Él revisó su propio teléfono. Unos segundos después asintió. «Recibido». Deslizó el pagaré sobre la mesa. Lo tomé. Mis manos temblaban. Era el símbolo de la ruina de mi hijo. Con un encendedor que Pascual tenía sobre la mesa, prendí fuego al papel en el cenicero. Vimos cómo las cenizas de la deuda se consumían. «Ha sido un placer hacer negocios con usted, Soledad», dijo Pascual, casi sonriendo. «Espero no volver a verla». «El sentimiento es mutuo, señor Domínguez». Me levanté. «Ah, y una cosa más. Aléjese del kilómetro 66. Le dije a mi amigo Anselmo que cualquier actividad sospechosa allí será reportada a la Guardia Nacional como un asunto de seguridad de transporte federal». Sus juegos terminaron. Salí del restaurante con la cabeza en alto. No me sentía victoriosa. Me sentía vacía. Había ganado la batalla,
Pero la guerra estaba en casa. Al salir del restaurante, el sol de San Luis Potosí me golpeó con fuerza. Me sentía como si hubiera salido de una cueva oscura después de años. Había comprado la libertad de Mateo, pero ¿a qué costo? El legado de Arturo estaba mermado, reducido a casi nada. Pero mientras caminaba hacia la plaza, una reflexión de mi esposo vino a mi mente. El dinero es una herramienta, Soledad. Va y viene. Lo único que no puedes permitirte perder es tu carácter. No había perdido mi carácter. De hecho, había descubierto una parte de mí que no sabía que existía. La mujer que había sido chantajeada en el kilómetro 66 ya no existía. En su lugar, había una estratega. Había usado el miedo como combustible, la traición como un mapa, y mi inteligencia como un arma. Había hecho lo que Napoleon Hill llamaba transmutar la emoción negativa en acción positiva. El siguiente paso era el más difícil. Mateo. Sabía dónde estaba. Se escondía en un pequeño hotel en la periferia de la ciudad. Le había dado la dirección a Pascual. En su desesperación, tomé un taxi. Durante el trayecto, el dolor de su traición volvió a golpearme. ¿Cómo se mira a los ojos a un hijo que te usó como carnada? ¿Qué se le dice? El hotel era un lugar de paso, sombrío y con olor a humedad. Pregunté por él en la recepción. El encargado me miró con desinterés y señaló el pasillo. Habitación 104. Toqué la puerta. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte. Mateo, soy yo, tu madre, abre la puerta. Escuché un movimiento adentro, y luego el sonido de la cadena quitándose. La puerta se abrió unos centímetros. El hombre que vi no era mi hijo. Era un espectro. Estaba pálido, más delgado, con ojeras profundas y una barba de varios días. Sus ojos, antes brillantes de ambición, ahora estaban vacíos, llenos de terror y vergüenza. «Mamá», susurró, como si viera un fantasma. ¿Cómo me encontraste? ¿Pascual? Pascual ya no es un problema, dije, entrando en la habitación y cerrando la puerta. El cuarto era un desastre. Ropa sucia, botellas vacías. «¿Dónde está Lucía?», pregunté. Mateo se derrumbó en la cama, su rostro entre las manos. Se fue, hace 2 días, cuando el dinero se acabó. Se llevó lo último que teníamos. Me dijo que yo era un fracasado. La ironía era amarga. La mujer por la que había arriesgado todo lo había abandonado en el momento en que las luces de neón se apagaron. «Te entregó, Mateo», dije, mi voz sin inflexión. «¿Qué?», levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. «No, ella solo estaba asustada». «No, Mateo, tú me entregaste a mí. Le dijiste a Pascual mi ruta. Le dijiste que iba en el coche de tu padre. Le dijiste que llevaba las joyas. Anoche sus hombres me detuvieron en el kilómetro 66. Sabotearon el coche. Iban a secuestrarme, Mateo. O a matarme. Todo porque tú se los dijiste». La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Se quedó sin aliento, su rostro palideciendo aún más. «No, mamá, yo solo...». Él dijo que si cooperaba te dejaría en paz, que solo quería el dinero. «¿Y le creíste?», grité, la ira finalmente rompiendo mi control. «Le creíste a un criminal antes que a tu propia madre. Usaste la memoria de tu padre y la vida de tu madre para salvar tu propio pellejo». Mateo se rompió. Cayó al suelo de rodillas, sollozando, un llanto desgarrador, infantil. «Perdóname, mamá. Perdóname. Estoy tan... Lo perdí todo. Perdóname». Lo miré, arrodillado en el suelo sucio de ese hotel barato, y la ira se disolvió, reemplazada por una piedad inmensa y agotadora. Este era mi hijo, mi creación, y yo era tan responsable de su debilidad como él lo era de sus decisiones. Lo había protegido demasiado. Le había dado todo lo que Arturo y yo nunca tuvimos, y al hacerlo, le había quitado la fuerza. Le había impedido construir su propia columna vertebral. «Levántate, Mateo», dije, mi voz ahora suave, pero firme. Él me miró, confundido. «Levántate. El llanto no arregla nada. La vergüenza es un veneno si te quedas en ella. Úsala como lección». Se levantó, temblando. «Pagué tu deuda», le dije. «La deuda con Pascual está saldada». «¿Cómo?», susurró. «¿Vendiste las joyas?» «No. Negocié. Con lo último que nos quedaba de la cuenta de Texas.
Ya no hay nada, Mateo. No hay herencia. No hay casa en Querétaro. No hay inversiones en Houston. Se acabó todo. Él asintió, absorbiendo el golpe. Está bien, dijo en voz baja. Está bien. Lo merezco. Sí, lo mereces, confirmé. Pero yo no te traje aquí para castigarte. Te traje aquí para darte una opción. La última. Fui a la ventana y abrí las cortinas. La luz del día inundó la habitación, revelando el polvo y la miseria. Tu padre siempre creyó en las segundas oportunidades, pero decía que tenían que ganarse. Ya no eres un niño al que mamá le resuelve los problemas. Eres un hombre que tiene que reconstruir su vida desde los cimientos. ¿Cómo? Preguntó, su voz apenas un hilo. Primero vas a limpiar esta habitación. Te vas a bañar y a afeitar. Luego, vas a tomar el autobús a Real de 14, a la casa de tus abuelos. Ahí no hay lujos. Apenas hay agua caliente. Vas a trabajar. Hay un viejo amigo de tu abuelo, don Eladio, que necesita ayuda en su mina. Trabajo duro, físico. Te pagaré una miseria, lo suficiente para comer. Mateo me miraba procesando. Y Lucía, empezó. Lucía tomó su decisión. Ahora tú toma la tuya. O te quedas aquí revolcándote en tu miseria hasta que te consumas, o te levantas y empiezas a pagarme. No el dinero, Mateo. El dinero no me importa. Me vas a pagar con trabajo, con sudor y con lealtad. Vas a reconstruir tu carácter. Y quizás, un día, recuperes mi confianza. Mateo se quedó en silencio por un largo rato. Miró sus manos, manchadas y temblorosas. Luego, me miró a los ojos. Por primera vez en años, vi al niño que había criado. No al empresario fallido, sino al joven asustado que quería hacer lo correcto. Iré, mamá, dijo. Haré lo que me pidas. Trabajaré en la mina. Haré lo que sea. Gracias. Asentí. Bien. Te veré allá en una semana. Tengo asuntos que arreglar aquí. Salí de la habitación. Al cerrar la puerta, respiré hondo. El camino por delante era largo. Reconstruir una fortuna era difícil, pero reconstruir un hombre, eso era la verdadera tarea. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era miedo ni ira. Era esperanza. Una esperanza frágil pero real. Había entendido por qué el camionero me advirtió sobre el kilómetro 66. No era solo un lugar físico. Era un símbolo. Era el punto donde la vida te obliga a frenar, donde te enfrentas a tus peores miedos, a la traición, a la ruina. Y en ese punto, tienes que decidir. O te dejas consumir por la oscuridad, o enciendes tu propia luz y sigues conduciendo. Yo había decidido seguir. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo o sola en tus batallas. Todos cargamos un kilómetro 66 en nuestra historia. Ahora, les pido con mucho cariño que comenten. Sus palabras son importantes. ¿Qué les pareció la historia de Soledad? ¿Han vivido algo parecido, donde la traición o la dificultad los obligó a sacar una fuerza que no conocían? Me encantaría saber de dónde nos leen. ¿Desde qué ciudad de México? ¿Desde qué estado de Estados Unidos? ¿O desde qué parte del mundo nos acompañan? Leerlos me ayuda a sentirme conectada con ustedes. También, si tienen ideas para futuras historias o asuntos que les gustaría que tratáramos, déjenlos en los comentarios. Este canal lo hacemos juntos, como una forma de agradecerles por su apoyo y su tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Quiero compartir algo con ustedes. He dejado fijado en el primer comentario unas recetas que me han ayudado mucho. Un té de jengibre y canela para calmar la ansiedad, y unas galletitas de avena y plátano, sin azúcar, para esos momentos en que necesitamos un apapacho dulce pero saludable. Es un pequeño regalo de mi parte para ayudar al canal y a nuestra comunidad. No olviden seguirnos si aún no lo hacen, y compartir esta historia si creen que puede darle esperanza a alguien más. Que Dios los proteja a todos. Cuide sus caminos y les dé la fortaleza de Doña Soledad para enfrentar cualquier kilómetro 66 que se les presente. Muchas gracias.